Bienvenidos a todos nuestros auditores a un nuevo capítulo de la serie de podcast de la temporada 2024 del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Soy Sebastián Contreras y estoy acompañado de un notable invitado, Alejandro Guille. Muy buenas tardes. Hola Sebastián. Periodista, sociólogo, político independiente, fue senador de la República desde el 2014 hasta el 2022 por la región de Antofagasta en la circunscripción número 2 y fue candidato presidencial en el año 2017 alcanzando la segunda mayoría nacional. Primero, ¿cómo se encuentra hoy? Feliz trabajando en la USACH, donde ya había trabajado antes, en la Escuela de Periodismo, y en la radio y en el canal de televisión de la universidad, así que me han acogido con harto cariño y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Primero quiero partir esta conversación hablando sobre uno de los temas principales que vamos a tratar, que es la corrupción, que es uno de los problemas más significativos en todos los países del mundo y obviamente incluido el nuestro. Según usted, ¿cuál considera que son los factores influyentes de este fenómeno? Y asimismo también, ¿cuáles son las medidas que podrían ser más efectivas para combatir esto mismo? Yo creo que la corrupción, que tiene muchas modalidades, porque una es en dinero, te tientan con dinero, otra vez con fama, con prestigio, con ascenso social, o sea, desnaturalizar tus deberes y tus funciones públicas y sociales en aras de darte un beneficio ilícito para que tú hagas cosas que son incorrectas. Y en ese sentido, bueno, todo el mundo se siente presionado continuamente. La cosa está primero en una muy buena formación personal que te da primero la familia y la educación para evitarlo. O sea, primero hay que fortalecer a la persona. Y segundo, también depende mucho del clima, del estado de un país, porque si un ciudadano común ve que todas las autoridades son corruptas y que si el presidente de la República elude los impuestos, entonces ¿por qué yo voy a pagar? ¿Te fijas? O sea, también la autoridad tiene que predicar con el ejemplo. Y lo tercero, normas legales que sancionen, pero sancionen de verdad, porque en Chile es un chiste, que cosas atroces se perdonan en el fondo con sanciones que son de una levedad absoluta. En ese sentido, si usted pudiera aconsejar a las autoridades de gobierno para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales que se ha perdido por la corrupción, ¿qué les diría en este caso? Bueno, primero hay que completar algo que estuvimos trabajando cuando yo era senador, que es la descentralización del país. Hay que llevar la toma de decisiones hoy día concentrada en las élites económicas y políticas en Santiago por unos pocos, porque no todos los senadores ni todos los diputados ni ministros están realmente en la toma de decisiones, es un grupo muy chiquito, pequeño desgraciadamente, oligárquico. Eso hay que quitarle poder al centro, darle más poder a los territorios, las regiones, las comunas, con facultades y atribuciones para tomar decisiones, pero con participación social amplia, pero técnica, no puro asambleísmo donde se dice un informe de que hice tal cosa y nadie constata a ver si de verdad lo que dice y si las platas en realidad fueron conseguidas lícitamente y si las propuestas eran las mejores. Todo eso es necesario que se haga público y para eso la toma de decisiones en los asuntos públicos tiene que ser más democrática, más abierta y más transparente de cara a la comunidad. La mejor fiscalizadora es la comunidad y ahí no le pasa el gol. En ese sentido, la descentralización es uno de los proyectos con los que estuvo trabajando en el Senado. ¿Cómo nos puede ayudar a combatir estos problemas de poder? En un podcast anterior hablamos con José Rivera, que es un sociólogo también, que trabajó como jefe de gabinete en el Ministerio de Ciencias del presidente Boric, ahora entre 2022 y 2023. Y con él hablamos sobre liderazgo y, en los trabajos en equipo y la probidad en los organismos públicos. Comentaba que en su experiencia, por un lado, como académico, era una situación más horizontal, pero que cuando estaba en puestos de gobierno era más vertical y era más en grados y rangos de poder. En ese sentido, mencionaba que trabajar desde la ética era primordial para avanzar en probidad y no hacer esos abusos de poder. ¿Cómo podemos trabajar para que desde la descentralización esos abusos de poder se vayan disolviendo? Chile, desde la Constitución de 1833, consagra un orden oligárquico, o sea que unos pocos toman las decisiones. Ese régimen oligárquico se traduce en que el Estado chileno ha sido tradicionalmente muy piramidal. Unos pocos toman decisiones y para abajo es irradia.
los territorios no tienen mucha influencia. Por eso las guerras civiles en el siglo XIX, en Concepción, en La Serena, en Copiapó, que eran reclamaciones de los pequeños grupos locales de poder contra el poder central. Pero aún así en las regiones también había jerarquización de poder. Entonces Chile tiene un poder muy jerárquico, autoritario y además muy opaco, muy enemigo de transparentar la toma de decisiones, precisamente porque la que gobierna es una élite. Eso caracterizó el siglo XIX. Ya en el XX, a partir de 1925, con la constitución de Arturo Alessandri Palma, comienza la clase media a integrarse al sistema de poder, se empieza a ampliar. Por lo tanto, nos enseña la historia que hay que ampliar la participación ciudadana a todos los actores de la sociedad. Los grupos, sectores populares urbanos, rurales, los nuevos grupos sociales emergentes, y que todas las instituciones del Estado, todas las empresas del Estado tienen que tener estándares de fiscalización y de transparencia obligatoria. En Chile son muy laxas las fiscalizaciones y las sanciones son ridículas. Entonces, de hecho, nunca ha habido bueno, salvo el senador Orpiz, porque se declaró culpable. Él fue a la cárcel. Pero en Chile no se condena a nadie de la élite a la cárcel. Eso todo demuestra que falta ampliar la democracia en Chile, la igualdad de todos, y en la descentralización lo que consiste justamente que la toma de decisiones no la concentro en unos pocos, que llegue a los territorios y que participen los actores sociales de la comunidad, los que están interesados en una determinada decisión, den su opinión y esa opinión sea tomada en cuenta, no sea una pantomima. Yo creo que hay que concebir una democracia del siglo XXI que no es solo representativa, porque hoy día hay una crisis en el mundo del principio de representación, en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Y la única manera de salvarlo es que sea una democracia participativa, con más sustancia, con el ciudadano más involucrado. La verdadera democracia del siglo XXI va a tener que ser participativa, pero en forma estructurada de manera que sea eficaz. Cierro con esto. Desde la Constitución de 1833 en Chile no existen mecanismos de participación ciudadana, no existen que sean vinculantes y que no sea votar cuando te convocan a votar y salir a la calle a protestar. Pero la ciudadanía no ha tenido la experiencia de construir acuerdos, de construir consensos, de que la calle signifique también levantar propuestas. Por eso es que fracasó el proceso constituyente en la primera versión, que fue más democrática. Porque los ciudadanos no estaban acostumbrados. Cada uno llegó a reivindicar sus demandas, pero no tuvo la inteligencia de articular las demandas de otro como para haber construido un nuevo orden institucional. Eso es porque no tenemos una verdadera democracia participativa. Hay que avanzar en esa dirección. En ese sentido, ¿cómo podemos avanzar en esa dirección, tomando como ejemplo también la realidad de otros países? Bueno, la verdad que los países están todos con problemas en estos aspectos. Sus democracias están bien cuestionadas. Todo el orden liberal que surgió con las revoluciones burguesas europeas de fines del siglo XVIII, XIX, que de alguna manera influyó en algo en América Latina, pero bastante poco, porque para la independencia de Chile, en Chile no hubo una revolución que llegara a nuevos grupos sociales, que crearan una nueva institucionalidad. Simplemente la misma clase aristocrática que estaba en la colonia se deshizo de los españoles, se organizaron internamente los criollos y siguieron todos los demás exactamente igual. Recién en 1925 Chile empieza a tener cambios en el sentido de ir creando un Estado en forma más democrático, con ciertos mecanismos de participación. Pero eso es bastante insuficiente, porque la democracia avanza, los derechos humanos son más complejos, son más diversos, y yo creo que nos quedamos un poco atrás. Nosotros vivimos de mitos, el de la estabilidad institucional de Chile. Todos dicen Chile es un país estable. Escuchaba el otro día el canciller y se olvidó del golpe de Estado y de los 17 años de dictadura, parece. O sea, no sé dónde aprenden historia. Pero yo creo que nosotros somos muy lentos para evolucionar como país. Nos ha costado mucho establecer instituciones participativas y prevalece mucho la desconfianza a la decisión del pueblo soberano. Como que el pueblo no tuviera capacidades de tomar decisiones sensatas. Es un problema de confianza. Más hoy, que parece ser que está instalada en todas partes. La desconfianza lo único que hace es ayudar a estos sistemas encriptados, cerrados, de toma de decisiones, porque nadie se atreve a conversar con el otro. Tenemos que
cambiar nuestra actitud, pues, entender que los tiempos cambian y que se requieren nuevas instituciones. Y eso no es solo para las empresas, es para el sistema político, pero también las empresas en Chile son muy jerárquicas, poca participación de los estamentos profesionales, incluso en la toma de decisiones, son directorios a puertas cerradas, en la sede central. Yo lo he visto por la minería y otras actividades más. Las empresas extranjeras son mucho más abiertas que las empresas chilenas. Estas decisiones, ¿cómo podemos abordarlas? ¿Desde un tema más legislativo en el Congreso, con nuevas leyes que promuevan esta participación ciudadana? ¿O es más un tema de gobernanza y política interna del gobierno, del Estado que está rigiendo? Bueno, tú tienes razón, que lo básico primero es lo cultural. Nosotros tenemos una cultura corporativa en el Estado, en las instituciones del Estado, en las empresas privadas, que no son muy abiertas ni a la transparencia ni a la participación. O sea, es una cultura institucional. Y además muy autoritaria, porque se pierde rápido la paciencia cuando hay diversidad de expresiones. Ahí hay problemas que tenemos que resolver, porque lo internalizamos con un sistema educacional que está hecho para los que van a gobernar y para los que van a ser gobernados. Hoy, tú ves el clima social que se genera en colegios de clase media acomodada o de liceos públicos. Yo me tomaba el tiempo de visitar muchos colegios cuando era periodista, antes de entrar a la política. Después ya nadie me invitó. Pero cuando era periodista me invitaban a muchos colegios de todo tipo. Y yo notaba que había en los colegios públicos un sistema más autoritario, más limitado. En cambio, en los colegios privados se les da amplia libertad a los muchachos, con una iniciativa, una relación más de igual, incluso con los profesores, de complicidad, de amistad, pero no tan jerárquica, basada más en el respeto a la función, que a una suerte de pirámide. Pero los liceos fiscales, en general, salvo los más emblemáticos que tienen otra tradición, esa cultura es un poquitito de enseñarte a ser vasallo. Lo vi, lo sentí. Yo creo que el tema de la cultura del país es un problema y eso hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, las leyes ayudan. Por ejemplo, ¿por qué tenemos hoy día esfuerzos para que haya gobiernos paritarios? Porque tenemos un problema que no hemos podido resolver, la desigualdad hombre-mujer, o la diversidad en general. Tenemos que abrirnos a cuotas, a que en el voto se le dé más a las mujeres para que puedan hacer sus campañas por voto obtenido que a los hombres, que haya ciertas exigencias mínimas en los directorios de las empresas. El Estado puede ir creando la cultura. No olviden que en Chile, decía Héctor Góngora, el Estado ha sido clave en la creación de la sociedad chilena. Por lo tanto, el Estado, a través de sus leyes y de sus prácticas institucionales, tiene que ir generando este cambio cultural. Y las leyes sirven para eso, entre otras cosas, para decir, esta es la norma y obligar a elementos paritarios. Yo creo que en los procesos constituyentes de las experiencias rescatables es que haya sido paritario. Ahora, fracasó por otras razones múltiples, complejas, pero ese tema se reconoció. Y hoy día en la sociedad chilena está más presente que no podemos tener esas desigualdades de hombres o mujeres, por ejemplo. Y se ha intentado mucho a través de política pública de corregir, con resultados todavía pendientes. Hablando, recordando también su carrera como periodista y como ex candidato presidencial y su experiencia en el Congreso, ¿en qué aspectos se encuentra que estamos al debe en cuanto a leyes que se deben tramitar o conseguir? Y poniéndonos en el caso hipotético de que tenemos todas las leyes a nuestra disposición, ¿usted cree que la Corte Suprema o el Poder Judicial hoy en día está actuando adecuadamente a las necesidades que tenemos para combatir la corrupción y todos los problemas que estamos hablando? Gobernar, en el fondo, es administrar el poder, no sea muy ingenuo. Lo que está en disputa en la política es el poder, es la capacidad de imponerle a otro una decisión aún contra toda resistencia. Por eso que lo primero que tiene un Estado es concentración del poder de unos pocos que imponen. Pero la gracia de un Estado equilibrado y que persista es
que el ciudadano común tenga la sensación de que eso que se hace es correcto y es bueno. Y por lo tanto tienen que modelar la cabeza. Y eso se llama crear legitimidad del orden establecido. Establecer el principio que lo que hace la autoridad, que finalmente es coactiva, es legítimo. Y que el ciudadano lo reconoce como valioso incluso. Mezcla de convencimiento y fuerza. Pero si tú tensionas mucho el convencimiento, aparece la fuerza. El golpe de Estado 73. Cuando la democracia perdieron el control, no se construye acuerdo, entonces viene la fuerza. Y en eso no nos equivoquemos. Las fuerzas de orden son fuerzas de poder, más desnudo. Pero la idea es que no se metan en política, pero ahí están. A veces, incluso, solo presencia. Y uno adapta las conductas. Entonces, esto es complejo lo del manejo del poder. En la empresa también hay relaciones de poder, no son todas relaciones igualitarias. Hay mucha jerarquización. Chile tiende mucho a la jerarquía. Eso le ha dado más orden que a otros países de América Latina. Pero también le ha dado mucho más autoritarismo y poco espacio real de expresión y participación en las tomas de decisiones. Lo que hoy en día además es problema, porque en una empresa que tiene grandes profesionales y técnicos, es perder capital humano, no aprovechar esos talentos. Y lo mismo pasa con el Estado. Pero finalmente el tema es el poder, y te puedo contar un montón de anécdotas, por ejemplo, ¿por qué el país no se descentraliza más rápido? Porque los senadores sean de derecha, de centro izquierda. Bueno, si vamos a descentralizar, vamos a elegir un gobernador regional de amplias atribuciones y facultades, el senador pierde protagonismo en la región. Una cosa de conveniencia también. Claro, entonces los grupos, el que tiene poder no lo suelta. Y eso independiente de las orientaciones ideológicas y políticas. No suelta el poder. Yo vi cómo nos costó tanto avanzar en una descentralización que está a medio morir cantando, porque no se hizo con la profundidad y convicción. Se hizo por pragmatismo. Llegó un rato que ni la derecha ni la izquierda podía decir que no estaba con la descentralización. Pero a la hora de los que hubo, la tratan de acotar y achicar, y todos prometen. Se acabó el delegado presidencial, el gobernador electo toma todas esas atribuciones, pero cuando llega la hora de los que hubo no se habló más del tema. Yo me daba cuenta que muchos senadores me decían, bueno, vamos a elegir un gobernador que va a tener más poder que tú, me decían. Porque tiene personal, tiene plata, tiene un montón de cosas, él va a ser el hombre fuerte en la región. Hoy día son los senadores más votados. Dicen, yo quiero a tal persona como delegado presidencial. Si hubiese un gobernador electo con poder real, porque lo tienen muy limitado, y además nadie lo fiscaliza, así que se presta para corrupción, pero es porque no se hizo bien la descentralización, pero es porque finalmente hay intereses, más allá de los principios ideológicos que ya a esta altura existen poco. La política se ha hecho más una actividad de administración, burocrático del poder, donde el político es más un profesional de la política, que por una especie necesariamente de vocación. Y aún así se celebra cuando ese político profesional hace bien la pega y aprende a administrar el Estado independientemente de quién gobierna, pero está ahí en lo público. Pero en Chile no hemos logrado ni siquiera profesionalizar a la burocracia del Estado. Entonces cada gobierno que llega tiene que sacar a todos los otros porque lo van a sabotear, o al menos eso es lo que piensan. Y poner a lo suyo, pero lo suyo no sabe administrar el Estado. Entonces después, gran problema, nadie administra bien. Hay muchos temas que están envueltos en tu pregunta, pero insisto, hay que partir por la cultura siempre. Primero, los consensos, los acuerdos, lo decía Gramsci, la hegemonía, la orientación de decir a dónde tiene que ir la sociedad. Y eso tiene que convencer a la gente que en esa dirección tenemos que avanzar, hacia una democracia más participativa. Y por otro lado hay que tener acumulación de fuerza, porque si no tiene fuerza, no tiene el elemento suficiente para producir el vuelco. Usted mencionó, bueno, primero hablando sobre el orden que está Chile con respecto al resto de países de América Latina, ¿qué papel juega la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción en este caso? Hablando también de las personas, por ejemplo, que ingresan de manera ilegal por el norte del país, desde Perú, esta falta de transparencia entre los países o falta de coordinación y comunicación que hay. La globalización es un fenómeno que está afectando al planeta completo, y así como intercambias mercadería, productos,
música, películas, de cuánto hay modos de vida, bueno, la población también se desplaza. Eso es globalización. Tú eres libre de ir a vivir a otro país si quieres. Eres libre de circular en tu país, en teoría, ¿no es cierto? Hay el poder económico para alguna de esas cosas. Pero en general tú dirías, en el mundo globalizado, la mercadería, las ideas, los valores, todo se hace y circula por el mundo, y bueno, también las personas. Entonces, primero el derecho a migrar, el derecho a conocer otras partes del mundo y a cambiar tu forma de vida en otro territorio es legítimo y válido. Por lo demás, es uno de los derechos fundamentales en estos tiempos. Segundo, distinto es la capacidad de los estados de recepcionar esa migración en forma ordenada. Pero, por ejemplo, en Chile nosotros esto se nos está produciendo, primero, por la crisis de otros países de la región, que te hace que llegue una migración muy aluvional, y no hemos tenido la capacidad de ordenar ese proceso para que el migrante sea un aporte y además sea recibido en las condiciones de seguridad también para él y su familia, que es una obligación del Estado. No lo hemos hecho porque no lo hemos no lo hemos puesto como prioridad. Ese es un problema nuestro. Y bueno, en el mundo globalizado también el crimen se globaliza. Entonces la gente tiende a saber que la globalización del crimen organizado que viene de afuera en muchos casos, pero también hay grupos locales que se conectan con esos grupos, o sea, no es solo extranjeros, hay vínculos con chilenos. Y eso mismo pasa en todos los países. Ha llevado a la gente a creer, por ejemplo, que las migraciones son el problema, y no. El problema es que no hay principio de recibir a un migrante en condiciones de dignidad, lo saca del circuito que queda expuesto a ser explotado por el crimen organizado, que lo primero que hace es copar los territorios. Cuando ve que ese migrante está desamparado, bueno, los narcos le ofrecen una alternativa. ¿Y qué hace cuando anda con hijos, mujeres, qué sé yo? Termina cayendo en la férula. Si tú vas a una población, un niní, un muchacho que ni estudia ni trabaja, que no tiene ninguna posibilidad de trabajar, primero, y si llegara a trabajar le pagarían 120 lucas, y vienen los narcos y le dicen, tráeme un auto, 500.000 pesos. Sale a robar autos, porque eso también es un incentivo perverso. Entonces yo creo que acá hay que asumir que los problemas que estamos enfrentando en las épocas modernas hay que resolverlo de una manera distinta. No es pura represión, tienes que darle una salida a la gente, una alternativa, de manera que, claro, lo castigas si hace algo ilegal, pero lo premias y le das oportunidades reales, porque si no, esto que estamos no tiene salida. Va a ir a la población a puro reprimir. Hay un tremendo incidente a propósito de allanamiento en estos días en varias comunas de Santiago, incluyendo aquí Estación Central. Bueno, ¿eso por qué pasan esas cosas? Porque las oportunidades no se reparten bien en una sociedad. Y como es globalizado, el crimen también se globaliza. Pero para que todo eso se controle, necesita primero una respuesta interna. Un país con las tremendas desigualdades sociales, económicas, culturales, favorece la corrupción. Y para poder obtener la ayuda de los países vecinos, tú tienes que volver a lo que fue la paz de Westfalia. Esto es un nombre raro, después te metes ahí en internet. Que es cuando los europeos, después de desangrarse en la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, por primera vez se reúnen los gobernantes y dicen, ya nos hemos masacrado, más de 8 millones de muertos, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Y cuáles son los principios que instauraron? 1848, si no me olvido, o mal recuerdo. Es respetar los estados, respetar los territorios, y tratarnos a todos con igualdad y aceptar el principio de soberanía. O sea, se va creando el Estado moderno. Son las primeras bases de un proceso que va a tomar tiempo. Esa creación hace que los países se necesiten y se respeten. Yo digo, la política exterior de Chile siempre ha sido exigir que no se metan en los asuntos internos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y qué hacemos nosotros metiéndonos en todos los problemas de los vecinos? No. Yo estoy de acuerdo que Venezuela es un régimen fallido, autoritario, dictatorial. Pero voy a ser yo el que les va a ir a resolver el problema. ¿En razón de qué? Y si además entonces dicen, ahora Cuba, ahora Colombia, ahora Venezuela, Cuba, qué sé yo, Panamá, o Argentina o Perú, ¿cómo esperas que te colaboren?
Si tú te vas a meter a Venezuela y dices que el régimen es una dictadura, ¿qué te van a hacer ellos? Se van a venir a meter a Chile. Y te van a decir que tu país también es dictadura o ineficiente o injusto y es desigual. Todos tenemos ya. Si no somos modelo perfecto. Entonces el respeto a los otros países, a su soberanía, a su autonomía que exigimos para nosotros, tenemos que exigirla a los demás. Entonces va a haber colaboración en materias tan delicadas como combatir el crimen organizado. Si todos los días estás pateando al otro país, ¿por qué te va a colaborar a resolver un problema? No, entiendo. ¿Me expliqué? Sí, queda súper No quiero claro. ser polémico, pero así es la cosa. En Jaminumo se habla de la necesidad de reformar y modernizar el Estado. En base a eso, obviamente, para, entre otras cosas, reducir la corrupción, mejorar su eficiencia, etc. En base a eso, ¿cuáles creen ustedes que serían las reformas más urgentes y más necesarias que necesita, redundantemente, Chile para favorecer la probidad y reducir la corrupción y el crimen organizado que van de la mano también? Bueno, primero quitarles poder a los que tienen mucho poder y repartir poder. Eso se llama descentralizar el poder. Y además tener una descentralización administrativa para que la gobernanza del país se haga desde los territorios. Un alcalde con potestad, fiscalizado por los concejales, con la Contraloría encima. Porque eso no, donde la plata llega fácil, también fácil se pierde. Los gobiernos regionales, hay que fortalecer la regionalización. Los gobernadores tienen que tener más atribuciones, más facultades, pero también más fiscalización para que no gasten las platas públicas así a libre albedrío y no mediante las licitaciones que corresponden, en torno a proyectos que hayan sido validados por la comunidad, no solo por el gobernador o los consejeros regionales. Tiene que haber un debate, bueno, tantas son las platas que tiene la región, ¿en qué la vamos a priorizar? Y la ciudadanía está encima, a través de grupos organizados, que saben, que conocen esto. Entonces, primero, descentralizar el país. Segundo, dar reales facultades a los gobiernos locales y regionales. Tercero, fiscalizarlos con rigor y permitir que haya cierto tipo de tributos que son propios de cada región. Los nortinos siempre hemos reclamado el royalty minero para compensar a las comunidades mineras que sufren los efectos de la gran industria minera, que es contaminante. Resulta que metimos el impuesto, dimos la pelea y después por ahí en Santiago Arte Viriloqui se transformó en un impuesto que va para todas las comunas de Chile. ¿Y dónde está la contaminación en otras comunas? ¿Por qué nos quitaron un impuesto que era de origen regional? Era para las comunas mineras. Como puede y debería haber en el sur por el salmón o los bosques, de compensar a las regiones. La industria forestal en Chile ha tenido todos los beneficios del Estado y por haber. Bueno, que se pongan, pues, con su comunidad. Entonces el mismo empresario sabe que cuando pone recursos van en beneficio de su región. En Chile todos los impuestos se recaudan en Santiago y se administran desde Santiago. Claro que el resto del país no le parece. Entonces tampoco participa en la toma de decisiones, tampoco sabe con qué criterios se designan los recursos y se asignan las prioridades, no participa en la definición de cuáles van a ser las prioridades del país. Entonces este centralismo asfixiante no admite. Por su naturaleza es corrupto. Aprendamos de Europa, que inventaron esto de la democracia, el Estado de Derecho, los Estados nacionales. Ellos son profundamente descentralizados, pero con responsabilidad fiscal. No hay tutía. Aquí todos los días hablamos de corrupción y resulta que no hay ninguna sanción y los juicios son tibios, para decirlo menos. Para ir finalizando esta entrevista, quería conversar sobre un poco más de contingencia sobre el nuevo pacto fiscal que se discute en nuestro país. El gobierno ha propuesto facilitar el levantamiento del secreto bancario. ¿Qué le parece esta medida a usted? Ahí hay dos proyectos de ley. Uno que es para darle más facultad al Servicio de Impuestos Internos para poder fiscalizar la evasión y la ilusión, que en Chile estamos especulando cualquier cifra que dé, pero muy alta. Estamos hablando de miles de millones de dólares que deberían pagarse o no se pagan. Ese es un primer punto. Y hay otro que es para poder perseguir las platas negras del narcotráfico y del lavado de dinero, que es la que favorece a la unidad de análisis financiero,
Todos dicen que es necesario, pero cuando llega la hora de los cubos empiezan los peros. Hay, obviamente, derecho de, si alguien te investiga, que haya protección de tu privacidad y de tu propio interés, porque puede que al hacerse la investigación seas inocente de la sospecha y tú puedas demostrar todo. Entonces, sí, lo entiendo, no puede ser arbitrario. Segundo, tampoco puede ser que cada vez que hay un juicio en Chile se filtra todo. O sea, poco serio el Poder Judicial en eso porque se le filtran. Ni hablar la Fiscalía Nacional, donde los fiscales hablan más de la cuenta y los delincuentes se enteran hasta quiénes son los testigos, a veces con el beneplácito de los jueces de garantía, quiénes son los testigos protegidos, quiénes son los agentes encubiertos. O sea, hay un problema en Chile de que todo el mundo tiene miedo que una información delicada, me están investigando, yo entiendo, porque hay gente que está en mi entorno, que parece que está metido en cosas raras, tengo que tolerarlo, pero me meten al baile, después me piden disculpas, pero ya me tienen liquidado pues, como imagen pública. Eso yo lo entiendo que eso hay que resolverlo bien en la ley. Pero por otro lado, en Chile la pista, bueno, en todas partes, en la pesquisa de la ruta del dinero es la clave para combatir el crimen organizado. No se trata de salir a la calle, como algunos alcaldes proponen, contratar oficiales de ejército, suboficiales del apellido, carabineros, que sacan poco menos que en rondas armadas a proteger. No, van a agarrarse a balazo y los delincuentes los van a liquidar estos viejitos. Y lo mismo se saca a los conscriptos. El conscripto tiene 18, 19 años. ¿Le vas a pasar un fusil para ir a enfrentarse a delincuentes profesionales? Y además una cosa es cuando está el cuartel completo, pero cuando te ponen en una esquina a dos conscriptos de 19 años y los otros dos están a 10 kilómetros, o por lo menos a 1 kilómetro, son presa fácil. Entonces no es por ahí, es como hicieron en Estados Unidos, cómo combatieron al crimen organizado en Estados Unidos. Viene la expresión lavado de dinero porque los mafiosos de Chicago invertían las platas negras para poderlas legalizar en la creación de lavanderías. De ahí viene la expresión lavado de dinero, porque instalaron lavandería por todas partes. Dice que en Chile son las peluquerías, da lo mismo. También meten en el sistema financiero, meten en turismo, meten en la industria de la construcción, meten en todas partes su plata. Entonces, el Estado tiene que tener esta unidad de análisis financiero que pueda pesquisar cuando hay movimientos de plata sospechosos. Y los bancos deben tener una obligación, que en teoría la tienen, pero no, la mayoría no la cumple, de informar cuando ve que hay movidas de plata raras, para investigar y descartar que haya irregularidades. Pero hay que hacer la investigación, pues. Pero en reserva, de manera que no haya filtraciones que causen daño injusto. Y una vez que se tiene la pista, tampoco difundirlo todo porque hay que seguir avanzando para que toda la madeja quede desalmadita y se pueda conocer a plenitud los problemas. Yo creo que es clave estas leyes con las precauciones y protecciones necesarias para no causar daño injustificado y evitar filtraciones. O sea, funcionario público que filtra se va a la cárcel. Y así es la única manera que ordenemos las cosas. Así sería como una manera de equilibrar la transparencia fiscal por un lado con la necesidad de la protección de la privacidad de los contribuyentes por otro lado. Tienes que buscar equilibrio, hacer buenas leyes y sobre todo funcionarios probos. Estos servicios requieren personas intachables, pero que siempre están siendo investigadas también. O sea, uno tiene que asumir que ciertos cargos uno lo van a vigilar. Y así tiene que ser. No puede ser que un funcionario del ejército, que creo que era suboficial o no sé qué, gastando millones de pesos en uno de estos casinos de juego y nadie lo detectara. ¿Y de dónde sacaba la plata de un cabo que no sé cuánto ganará? Pero no es mucho. Y nadie alertó. Y después terminó produciéndose una cadena y descubrimos que, claro, ¿por qué él robaba? Porque los de arriba también robaban, pues. Entonces nadie podía fiscalizar a nadie porque todos estaban metidos en la madeja. Y estamos hablando de miles de millones. Bueno, cuando se descubre que la cabeza era el comandante en jefe y el fiscal Morales, encargado de la investigación, mira para el lado y hace la peor investigación de su vida para que salga libre, ¿de qué le estás diciendo a los chilenos? Si eso es crimen organizado, pues. Si era una cosa que venía hacia abajo y terminaba en Los Cabos.
Si no es solo el narco que vende drogas, todos los negocios ilícitos que se ramifican es crimen organizado. Pero cuando hay que sancionar, no se atreven los fiscales. ¿Y dónde está el fiscal Armentario? ¿Dónde está el fiscal nacional? Cuando no pasó nada. El general Fuentealba se fue a su casa con más de 2.000 millones de su institución. ¿Y las autoridades qué hicieron? Todos calladitos. ¿Por qué calladitos? Y ahí empezamos la sospecha. ¿Por qué todos se callan? ¿Por qué nadie aprieta? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas si la propia autoridad termina siendo cómplice? Por omisión, por miedo, por lo que sea. Otros dicen por prudencia. ¿Desde qué punto podemos empezar a atacar estas redes donde están todos involucrados? Donde la cabeza está metida hasta el cabo, como dijo usted. No, ¿Cómo podemos fiscalizar eso? No, que no te quieras una mala impresión. No es que todos estén corrompidos, sino que las instituciones son vulnerables a que se corrompan personas. No, sí, pero... Y eso es transparencia, participación ciudadana. Cuando el ciudadano está ahí mirando todos tus actos. Esto es como en las redes sociales. Todos se vigilan entre todos. Un poquito excesivo incluso. Pero todo se controla, todo se revisa. En la red está todo registrado. Entonces, bueno, si detectan que hay asociaciones mafiosas, la autoridad tiene que estudiar. Esas redes son estudiadas, de hecho, para ver si hay crímenes de todo tipo. En el caso de las instituciones del Estado, la transparencia, que las cucarachas queden en evidencia, hay que encender la luz y ahí se ven las cucarachas. Los periodistas tienen que hacer su pega, pero no con sentido clasista, con los dobles estándares. Si van a allanar aquí Estación Central, la población, La Victoria, trataríamos de igual manera si hay grupos mafiosos operando en Comuna del Barrio Alto. Entonces, ¿cómo quieren legitimar las instituciones que somos todos iguales, a todos el mismo trato y a todos con respeto? Pero yo creo que si hay un alma que resuelve esto, hay que democratizar el poder y que las tomas de decisiones quedan más expuestas a la opinión pública y que además los ciudadanos organizados, porque esto no puede ser puro asambleísmo, participen en las definiciones de las políticas públicas. Eso te produce automáticamente un control. Entonces, la ciudadanía tiene que jugarse, tiene que comprometerse. Con esto damos por finalizada esta entrevista. Primero, darle las gracias por su colaboración. Me puse corbata para el programa, ya no uso. Por su tiempo también y su disposición a colaborar con nosotros. También queríamos hacer la entrega de un agradecimiento en colaboración con Tienda Swatch por haber asistido. Modesto, pero... Se le agradece porque es el gesto simbólico. Y además, me han tratado como príncipe. Los periodistas no nos tratamos nosotros con tanta generosidad. Le agradezco, Sebastián. Me gustó tu entrevista, bien ordenadito, planteando todos los temas. Y nunca le des las preguntas antes a la gente. Apriétalo. Se tiene que ser incisivo. La prensa tiene que ser incisiva. Tú estás haciendo un rol de periodista en este rato. Preguntas, incomoda. Así tienen que ser para empezar a poner en el país transparencia. Es la actitud del ciudadano que exige y que no se conforma con la primera respuesta, que quiere ver consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto el país lo necesita urgentemente. Así que a mí, bueno, yo soy el agradecido. Muchas gracias también nuevamente. Y con esto damos por finalizada esta temporada de podcast del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Los dejamos invitados también a revisar los podcasts pasados en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.